Hola, mi nombre es Sergio Visser y vamos a comenzar una capacitación en hidráulica. Para comenzar, vamos a definir lo que es la palabra hidráulica, ¿sí? Hidráulica viene, como se ve, desde el griego y es la transmisión de la energía mediante el fluido agua. Entonces, en sí, nosotros vamos a hablar de hidráulica, que es lo que se estudia generalmente, que es el estudio de la transmisión de la energía mediante el fluido aceite. Dentro de la hidráulica o hidráulica, como le queramos decir, nosotros vamos a encontrar dos aplicaciones muy distanciadas o diferenciadas, que son la móvil y la industrial. En sí, las dos aplicaciones es la misma hidráulica para las dos, pero lo que lo diferencia es que en las aplicaciones móviles, la hidráulica que se utiliza es la propia de cada máquina. En cambio, en la industrial, vamos a ver que se han estandarizado ya sea las válvulas como las bombas, ¿sí? Hay otra estandarización que aplica a la parte industrial. Esto también se ha llevado a la parte móvil, pero digamos que cada uno de los componentes eh, depende de la fabricación de la máquina. ¿Por qué utilizamos hidráulica y no otra ciencia? Nosotros vamos a ver que la hidráulica tiene la ventaja de usarse para grandes esfuerzos. También en comparación con lo que es la neumática. También el cambio rápido de sentido de giro está dado por el hecho de que nosotros, para hacer una rotación, la podemos hacer mediante un motor eléctrico o un motor hidráulico. ¿Cuál es la ventaja de utilizar motores hidráulicos? El hecho de que nosotros, mediante un motor eléctrico, vamos a tener en el cambio de giro picos de tensión. En cambio, en los motores hidráulicos vamos a tener picos de presión mucho más controlables y vamos a poder tanto controlar la velocidad de giro como la fuerza de torque de los diferentes motores. Esto hace que nosotros recomendamos para los diferentes tipos de máquinas motores hidráulicos y no motores eléctricos con reductores. La gran competencia que existe ahora son los servomotores, pero en el tema precio siempre siendo más ventajoso los motores hidráulicos. Las desventajas de la hidráulica en sí es la utilización del fluido aceite, el cual nosotros lo vamos a tener que filtrar y recambiar según la frecuencia de lo que nos dice el proveedor del dicho aceite. Con respecto a la presión, ¿sí? Nosotros vamos a trabajar con el sistema técnico que la presión, ¿qué es? La fuerza que nosotros ejercemos sobre una superficie. Entonces, nosotros, como vemos acá en la fórmula, ¿sí? En el sistema técnico vamos a ver que la fuerza se mide en kilos y el área se mide en centímetros cuadrados. En el sistema inglés, que es la presión, se mide en PSI. PSI significa que la fuerza, los ingleses, la miden en libras y el área lo miden en centímetros cuadrados, ¿sí? Es por eso que acá en la tabla de equivalencias nosotros lo que podemos ver que 1 kilo por centímetro cuadrado equivale a 14 PSI, ¿sí? Entonces, para hacer nosotros la equivalencia, deberemos multiplicar por 14. Con respecto a
a la multiplicación de la fuerza nos referimos a lo que ocurre en un crique hidráulico, ¿sí? Nosotros vamos a ver que si nosotros hacemos fuerza sobre un área pequeña, que sería la que llamamos del bombín, en diferencia a la que es la del cilindro principal, nosotros vamos a multiplicar el esfuerzo. Para dar un ejemplo, si nosotros hacemos un esfuerzo de 100 centímetros, de 100 kilos, perdón, sobre la superficie pequeña, siendo esto unas 10 centímetros cuadrados, ¿sí? Y esto 100 centímetros cuadrados, acá tenemos una diferencia de 10 a 1, 100 kilos por 10, vamos a poder levantar una tonelada de peso, ¿sí? Si nosotros hiciéramos otro ejemplo, en la cual la diferencia sería mayor, 1 a 20, aplicando acá 100 kilos, podríamos levantar 2 toneladas. Obviamente que acá nos marca que el desplazamiento de aceite que nosotros vamos a hacer, ¿sí?, es pequeño, y eso va a hacer que esto se levante de muy poco. Con respecto a los flujos, podemos decir que lo aconsejable es siempre trabajar con flujos laminares, ¿sí? Pero vamos a ver que en la hidráulica usualmente los flujos son turbulentos. ¿Qué significa esto? Que nosotros nos vamos a desplazar, ¿sí?, mediante capas. Esas capas, ¿sí?, o láminas, como lo quieran llamar, se van a desplazar por el interior del tubo, ¿sí?, friccionando por las paredes del tubo, ¿sí? ¿Por qué? Porque el tubo no tiene desplazamiento, por eso ven que acá marca velocidad cero. ¿Dónde vamos a tener la máxima velocidad? En el centro del tubo. A medida que nosotros querramos hacer pasar mayor cantidad de aceite por el tubo, ¿qué es lo que va a ocurrir? Nosotros vamos a tener una tabla en la cual nos van a decir que por cada sección de tubo, por el diámetro del tubo en sí, vamos a tener una capacidad de flujo. Si nosotros queremos hacer pasar mayor cantidad de flujo por esa tubería, vamos a tener un delta P de presión, ¿sí? Vamos a generar una fricción contra las paredes del tubo, y es donde vamos a tener el régimen turbulento. ¿Cómo podemos detectar fácilmente cuando tenemos un régimen turbulento? Por la fricción que ocurre dentro del tubo va a generar una cierta temperatura. Entonces, lo que no es conveniente para la hidráulica en función de la viscosidad del aceite. Con respecto a la seguridad, nosotros tenemos que tener en cuenta que, como cualquier trabajo mecánico, en la hidráulica nosotros debemos tener los elementos de seguridad correspondientes, ¿sí? Uso general de anteojos, el tema de los guantes, ¿sí?, y todo lo que requiera el trabajo que llegamos a realizar. Y obviamente que en la hidráulica debemos tener mayor atención por el hecho de que muchas veces en lo que es electricidad, nosotros tratamos de cortar lo que es la corriente eléctrica, el suministro. Pero en lo que es en la hidráulica, no solo depende del suministro eléctrico, porque nosotros podemos tener cargas que nos puedan llegar a generar presión sobre la tubería. Inclusive el uso de acumuladores, ¿sí?, que estos deben estar marcados como cerrados, también porque es energía hidráulica que queda latente en el momento de nosotros trabajar sobre la máquina. ¿Dónde comienza la energía hidráulica?
Nosotros mediante este diagrama de flujo podemos ver que la energía hidráulica comienza con la bomba hidráulica, ¿sí? Nosotros en la parte izquierda, donde tenemos el motor, que puede ser en el caso de la aplicación móvil, un motor explosión, que va a dar movimiento a nuestra bomba y es donde va a comenzar la energía hidráulica. En el caso de un motor eléctrico, igual. Entonces, ¿qué son los elementos de transporte? Los elementos de transporte son los que van a comunicar nuestra bomba con los elementos de regulación. ¿Qué son los elementos de regulación? Son las válvulas y todos los componentes que van a regular la presión de control. Que esos van a actuar, ¿sí?, también con elementos de transporte, como pueden ser las mangueras o las cañerías, hacia los actuadores. Los actuadores, obviamente acá ya volvemos a tener energía mecánica, que son los cilindros y los motores hidráulicos. Cuando nosotros mandamos aceite, ¿sí?, mediante nuestra bomba, al actuar sobre los actuadores, nosotros lo vamos a tener que retornar ese aceite hacia el tanque para que la bomba lo vuelva a succionar. Acá tenemos un diagrama, ¿sí? Nosotros siempre recomendamos para el trabajo y para el fácil detección de las fallas, el uso de planos. Entonces, bajo la simbología de la norma ISO 1219, nosotros podemos encontrar los diferentes componentes de un sistema hidráulico. Como dije recién, en el diagrama de flujo, la energía hidráulica comienza por la bomba. Acá podemos ver que tenemos en el número 3 una bomba en el cual, en el margen izquierdo, es una bomba a engranajes. Y en la simbología es un círculo con un triángulo, ¿sí?, lleno. ¿Qué debe acompañar siempre a una bomba? ¿Sí? Una válvula limitadora de presión. Acá en el número 4 podemos ver reflejado lo que es una limitadora de presión, ¿sí? La bomba succiona el aceite del tanque, el número 1, ¿sí?, y va, en el caso de que la válvula direccional, la número 5, esté cerrada, ¿sí?, va a aliviar por la válvula limitadora de presión o alivio. En el caso en el cual nosotros ponemos la válvula en una posición de avance, nuestro cilindro hidráulico va a avanzar, ¿sí? Y el aceite, como hablamos recién, va a retornar al tanque mediante el 2, que es un rombo que ejemplifica un filtro, ¿sí? También podemos ponerle un elemento de control como es una válvula reguladora de caudal, ¿sí? Y hablamos que en hidráulica hay dos tipos de movimientos, ¿sí?, el lineal y el circular o rotatorio, ¿sí? Entonces, en el caso de que nosotros querramos un movimiento circular, podemos colocar un 9, que es un motor hidráulico, ¿sí?, que dijimos que tiene grandes características porque nosotros, mediante la válvula de presión, vamos a poder controlar su torque y mediante la válvula de caudal vamos a poder regular su velocidad de giro, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia entre un motor y una bomba? Nosotros podemos ver que dijimos que la bomba es un triángulo de adentro hacia afuera y los triángulos en un motor son de afuera hacia adentro. ¿Por qué? Porque la bomba genera caudal y ese caudal lo recibe el motor para transformarlo en un giro.
Con respecto a los tipos de aceite que nosotros conocemos, hablando de hidráulica, no vamos a utilizar agua porque no tiene propiedades lubricativas. Obviamente que el agua también es oxidante y no sería bueno trabajar con agua. Es por eso que vamos a trabajar con aceites. Usualmente nosotros trabajamos con aceites minerales, que son los más usados, pero también en lo que es la industria siderúrgica, trabaja con un aceite soluble conocido como agua glicol. Esta agua glicol es una solución, como dice, soluble, por partes. Suelen ser 50% de agua y 50% de aceite soluble, agua glicol, que no produce riesgo de incendio. Es por eso que se utilizan este tipo de aceites. ¿Cuál es la contra de utilizar aceite soluble, agua glicol? Es el hecho de que, obviamente, que haya evaporación de agua, y lo segundo sería el hecho de que el glicol ataca todo lo que sea cobre o bronce, que tiene componente de cobre. Entonces, los bujes, tanto de los cilindros como de las bombas, y todas las aplicaciones donde haya bronce, hace que baje el rendimiento del equipo. Con respecto a los aceites vegetales, vamos a decir que se degradan rápidamente, así que todavía no se ha conseguido un aceite suficientemente durable. Y con respecto a los sintéticos, se puede decir que son excelentes, pero al tener un elevado costo, recomendamos utilizar los minerales, que son muy duraderos y pueden ser utilizados con seguridad. ¿Qué debe tener un aceite para ser hidráulico en sí? O sea, nosotros vamos a ver que los aceites tienen la propiedad que no tiene el agua, que es la lubricación. O sea, nosotros vamos a tener que evitar el desgaste mediante la lubricación que tienen los aceites. Es por eso que recomendamos utilizar aceites, pero ¿por qué hidráulicos? Porque el hidráulico tiene la capacidad de tener componentes antiespumantes, ¿sí? No formar espuma. Entonces, eso hace de que el aceite sea hidráulico, ¿sí? Prioritariamente. O sea, es la mejor relación para la viscosidad del aceite. El aceite va a perder viscosidad por la temperatura y va a ganar viscosidad cuando tenga baja temperatura. El punto de inflamación en los aceites hidráulicos es alto, pero como les decía, no es que no pueda llegar a tener riesgo de incendio. Entonces es donde hablábamos de utilizar el agua glicol. Con respecto a la viscosidad, la viscosidad dijimos que es en función de la temperatura. A mayor temperatura, menor viscosidad; a menor temperatura, mayor viscosidad. Es por eso que vamos a ver en esta tabla las diferentes viscosidades, y la norma ISO habla de que a 40 grados nosotros vamos a tener las diferentes tipos de viscosidades, ¿sí? La viscosidad se mide en centistock, ¿sí? Y ese centistock es la numeración que nosotros vamos a tener en los diferentes tipos de aceite. Vamos a ver que nosotros utilizamos aceite dentro de la gama de los 15 centistock, ¿sí? A 40 grados,
hasta los 68 o 100 stock, ¿sí? A 40 grados. Esto ¿qué es lo que a nosotros nos interesa saber de esta tabla? ¿Sí? En la temperatura ambiente en la cual nosotros vamos a estar trabajando. ¿Sí? Nosotros si vamos a estar trabajando en una máquina vial, por dar un ejemplo, que va a trabajar a muy bajas temperaturas, vamos a necesitar un aceite muy poco viscoso, ¿sí? Vamos a utilizar un VG32, ¿sí? Que, como muestra la tabla, ¿sí? A 10 grados, ¿sí? Un 32 tiene prácticamente 100 stock, ¿sí? Pero si nosotros lo llevamos a altas temperaturas, ¿sí? Ya pasando los 50 grados, ¿sí? Se nos cae por debajo de los 20 centistock, ¿sí? Entonces, lo aconsejable es que nosotros trabajemos siempre en un rango no menor a los 30 centistock, ¿sí? Ahí vamos a tener buena capacidad lubricativa, ¿sí? Y no vamos a tener fuga en las válvulas. Entonces, a altas temperaturas, que es lo que usualmente mayormente le damos importancia, utilizamos un VG68, ¿sí? Que nos permite trabajar a temperaturas de 60 grados, ¿sí? Y vamos a ver que estamos en los 30 centistock de viscosidad, ¿sí? Entonces, es por eso que usualmente se conoce el aceite 68, VG68, como uno de los más utilizados. Pero esto es siempre y cuando nosotros tengamos un ambiente muy caluroso. Y damos terminado aquí la primera clase.